Hola amigos, bienvenidos. Esto es Todo una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy estamos con Álvaro Pérez Betancur y Claudia González Gamboa, autores del libro Mi abuelo Rómulo. Álvaro, por supuesto, nieto de Rómulo y cineasta, antropólogo, ha hecho un trabajo últimamente para difundir la obra y la vida de su abuelo Rómulo Betancur. ¿Cómo no? Sí, hemos estado trabajando duro, Claudia y yo. Y bueno, en principio, el primer proyecto, digamos, serio, fue una investigación para el documental, que por cierto ahora se llama El legado democrático, porque originalmente el nombre que le puse fue Constructor y Defensor de la Democracia en América. Que era un poco la idea de, pues, plasmar en la generación más joven la idea de un Rómulo Betancur no solo como una figura única, sino como una figura que tenía un partido político y cómo él le costó toda una vida, hablando de eso, trabajar para lograr ese sueño, ¿no? que fue pues la formación de todo este grupo de venezolanos que todos muy ejemplares y muy importantes, que trabajaron con él. Entonces, bueno, la idea del documental era difundirlo por cable y yo me vine y empecé a trabajar en el guión del documental y pensé que lo iba a hacer en 3, 4, 5 meses. Y resulta que duré un año con el guión porque realmente en Venezuela hay pocos guionistas. Yo pensé aquí hay un guionista, alguien que se puede trabajar con él. Busqué a varios, no conseguí a nadie. Y empecé a trabajar yo poco a poco. Y ahí conocí a Naudi Suárez, que trabajaba con mi mamá en la Fundación Rómulo Betancur. Yo necesitaba una asesoría histórica porque básicamente es un proyecto histórico. Y yo particularmente no era mi línea de trabajo. Tú venías haciendo trabajo más por la línea de la antropología y de la música. Y de la música, sí, porque en Los Ángeles trabajé en una revista de música que se llamaba Al Borde, era de música alternativa en español, en los años 90, había mucha música, había mucha gente tocando allí. Y bueno, esta era una revista que, por cierto, tenía su portal, y a través de ese portal es que se movía toda la información, se publicaba cada 2 semanas. Y nosotros lo que hacíamos era que promocionábamos los grupos que llegaban a Los Ángeles de Latinoamérica y hacíamos todo pues el trabajo de preproducción y de también hacerle todas las notas de prensa, etcétera, etcétera. Y tú tienes también un trabajo interesante con los Yanomami, así que tenías un background bastante distinto a lo que... Y en algún momento te tocó esa campana de la herencia. Sí, de la historia. Y me imagino que por las circunstancias políticas, pues sentiste ese deber de trabajar la figura de Rómulo. Sí, sí, y al principio ya yo en Los Ángeles tenía algunos libros que me había mandado mi mamá, que bueno, es la maestra de esa área de las bibliotecas y los libros. Y ella, como tú sabes, se ha dedicado mucho a la Fundación Rómulo Betancur a publicar la memoria de mi abuelo y ahora también tiene una serie de historia contemporánea de Venezuela. Entonces a raíz de eso conozco a algunos historiadores y yo lo que pasa es que no quería hacer algo tan pesado, ni quería hacer algo, tú sabes, con un tono muy grave, quería hacer algo serio, pero que le llegara a un público más amplio. Entonces ese era el reto. Y quizás esto es finalmente donde todo esto converge es en este libro, Mi abuelo Rómulo, donde hay anécdotas pero muy interesantes que me comentabas nadie conocía de Rómulo. No, aquí en este libro, como dices tú, ya quedaron muchas cosas en el tintero y bueno, decidimos hacer el libro y junto a Claudia, que es historiadora y editora, y la idea fue que mi madre en el proceso del trabajo del documental, empecé a buscar y resulta que ella tenía su archivo privado y en ese archivo ella no se lo quería dar a nadie. Entonces me dijo, bueno, yo te voy a abrir el archivo si tú haces tu trabajo para el libro. Entonces yo pues me puse a trabajar en el archivo como 2 o 3 meses
en su casa, no me dejaba sacar las cartas, sino que las tenía que escanear allí. Yo decía, pero estas cartas no salen de la casa. ¿Y qué papel jugaba Claudia ahí de mediadora en ese asunto? Y Claudia después llegó y conoció a la señora Betancourt, como nosotros le decimos. La señora Betancourt. Claudia, ¿cómo fue darle orden a esto? Mira, fue bien divertido porque yo estaba haciendo el diplomado de historia que dicta precisamente la Fundación Rómulo Betancourt. Se estrenó el documental en Venezuela y yo fui a ese estreno que ocurrió en El Latillo. Sí, en El Latillo. Me encantó el documental, hablé con el editor y le dije, de repente es buenísima la idea de hacer un libro con el autor de este documental, que es nieto de Rómulo Betancourt. Resulta que ya Álvaro tenía esbozado un libro sin tener claro cuál era el editor, ¿no? ¿Qué es el edecán de Betancourt? Que es este libro, libro, mi abuelo Rómulo, pero previo a este está el edecán de Betancourt, claro, que es la entrevista con Oscar Zamora Conde. Claro, sí, porque allí ocurrió que empezamos a trabajar, efectivamente Álvaro empezó a buscar las cartas de su mamá. Particularmente este libro se sustenta con las cartas desde Berna, una vez que termina el quinquenio Rómulo Betancourt, que sale a Europa. Con el retiro del guerrero. Con el retiro del guerrero, que se va a Berna, se va a Nápoles, pero que hace un periplo por Europa. Se residencia en Berna. Son esas cartas, ¿no? La mayor parte de ellas las que componen mi abuelo Rómulo. Entonces, bueno, a raíz de las entrevistas que comenzamos a hacer, la idea era presentar a Rómulo, ese Rómulo que está en el descanso del guerrero, que empieza a ir a museos, que relajado y alejado, además, alejado entre muchas comillas de la política venezolana, comienza a ver otras aristas de la vida y otras cosas. Pero en el camino empezamos a entrevistar personas que conocieron a Rómulo. Y entre esas personas está Oscar Zamora Conde, a quien también Álvaro había entrevistado para el documental. Sí. Oscar Zamora fue decán de Rómulo Betancourt y fue jefe de la Casa Militar de Gallegos en el momento de la caída de Gallegos. Y es un hombre que en ese momento tenía 92 años y por supuesto había que salvar esa historia. Entonces interrumpimos el libro de Rómulo y nos dedicamos entonces a salvar la memoria de Oscar Zamora Conde y salió el libro El Edecán. Salió primero, pero en realidad estaba en agenda primero. Estaba primero, estaba primero y bueno, y ya yo tenía, como Claudia cuenta, ya tenía un esquema del libro, porque lo que pasa en los documentales, que es una cosa bien importante, porque a ti también te interesa ese tema, es que el documental periodístico es un documental que se hace de otra forma que el documental de investigación o el documental de artístico también, que se hace poco aquí, que no es videoarte, sino es un documental de arte. Y hay también un documental que hacen amigos míos en Los Ángeles, que es lo que se llama documental de ficción, que es un poco común aquí, que ahora se llaman reality, pero empezaron antes esos documentales de ficción, que tú agarras mucho material de archivo y además montas actores, pero utilizas reels, que es lo que le da el peso, ¿no? Entonces, como el 16 milímetros ya no se usa, porque se usa todo el digital, en California y en esos lugares donde hay muchas películas, hay archivos de películas, y tú puedes ir a buscar esas películas muy económicos, y como ellos tienen moviolas, tú montas en la moviola, la pasas a la computadora y entonces usas todo ese material y lo procesas. Pero y eso este libro tiene algo bien particular, y es que a través de las anécdotas te va metiendo en el personaje de tal manera que lo llegas a conocer de verdad en su dimensión humana, ¿no? Claro, y en el documental, como te venía contando, era una idea de que tenía que ser para un formato de televisión, con una idea muy clara de mostrar más que todo la parte del quinquenio, de los 5 años y no meternos tanto con el 18 de octubre ni el 45, sino hacer como un pequeño flashback y para que aquí existe esto, pero esto no es, que es el tema duro, pues el tema de controversial. Y en el libro, indudablemente, como tú comentas, hay una cantidad de cosas muy sabrosas, vamos a decirlo así, como por ejemplo la parte de él con el cine,
mi Bueno, abuelo... tú sabes de dónde viene tu pasión por el cine, ¿no? Sí, Es bueno. de tu bisabuelo, Luis. Sí, bueno. Que era dueño de un cine Sí, en Guatire, Luis Betancourt, y además le decían el hombre más plumudo de Guatire, porque él es el que le escribía las cartas a la gente que no sabía leer y escribir, y la escribía, y además él tenía una pequeña peña literaria ahí, y también tuvo un periódico. Era el Florentino Ariza de Guatire. Y bueno, era eso, y mi abuelo también viene mucho de eso, y ahí hay una parte que comentamos que él en realidad quería ser escritor, y él, pues eso era una pasión de él, hasta que, Sí. bueno, ya se da el cambio hacia la política, que ya no, pero le quedó eso de la escritura. Bueno, pero es que un hombre con la formación intelectual de Rómulo Betancourt no se ha dado otra vez en Venezuela. Es decir, un hombre que era capaz de tener una cultura cinematográfica de alto calibre, porque desde Bergman, todos los clásicos del cine, hasta Love Story, ¿no? Sí, me enteré también. de eso leyendo el libro. Love Story, que era también dado a ver películas románticas. Sí. Y un tipo que tenía una lectura, una pasión por la literatura, y además creo que ningún otro político en Venezuela ha conocido la historia como Rómulo Betancourt. Bueno, ese era el tema de él, ¿no? El famoso tema que lo comenta Simón Alberto, que también lo pudimos entrevistar. Bueno, y además tenía como secretarios a Ramón J. Ramón J. Velázquez, es decir, a intelectuales. Y tuvo muy cerca a Mariano Piconzala. Sí, era gente de letras muy cercana. Bueno, él logró captar a esa gente, porque no fue así que eran no. Fue un trabajo de tesón, un trabajo, de buscar... Indudablemente, y aquí en el libro, que lo pueden leer, el que compre este libro, hay unas anécdotas de otro escritor que es menos conocido, que es Carlos Goldberg, que es un poeta más bien. Y ellos se hicieron muy amigos. Ese es uno de los cuentos más sabrosos del libro, porque realmente es una observación que le hace Rómulo a Carlos cuando realmente ya se ponen de acuerdo para hacer multimagen, que además viene la palabra de la multisápida. Que realmente yo se lo escuché a Borges decir eso, de que realmente los psicólogos, los psiquiatras no tienen tanto insight, tanta penetración en el alma de los seres humanos como lo tienen los poetas. Exactamente. De hecho, por eso en mi documental sobre Sadel, quienes llevan la palabra son los poetas, porque son realmente quienes pueden lograr, y eso es un acierto de Rómulo, haber escogido un poeta para hacer su libro. Y haberle dado además la plena libertad a los dos, tanto a él como a Alirio Palacio, de hacer lo que... Y ese cuento de Alirio, que pues la generación más joven no lo sabe, que Alirio no tenía ni taller en esa época, y que él le diera la llave de Pacairigua, y él entraba a la biblioteca a trabajar, decía, bueno, ponte a trabaar, porque lo de él era el trabajo. Él no era, mi abuelo, eso sí, él era muy simpático y era muy agradable y todo un rato, pero... Él no le gustaba que lo molestaran. O sea, me lo cuenta, porque mi papá nació el 22 de febrero, igual que Rómulo, igual que George Washington, igual que Chopin, igual que Luis Buñuel. Hay una cantidad de gente, y mi papá decía que además ese 22 de febrero habían nacido la mayoría de los grandes cantantes de ópera. Así que hay algo con esa fecha de gente notable, que sobresale. De carácter. Y mucho carácter, pero también sensible, porque tu papá indudablemente era un hombre sensible. Y aquí tú ves en este libro que muy poca gente conoce ese lado humano de él, porque indudablemente él tuvo que presentarse por lo que le tocó vivir como el hombre fuerte, el hombre... Hay una parte, por cierto, en el documental que tú cubres muy bien, que es la parte del atentado, ¿no? La parte del atentado está bien documentado, sobre todo por Zamora Conde, que conocía el cuento de cerca. Zamora Conde. Zamora Conde, pues, es un personaje que apareció en mi vida a través de la fundación, porque él identificaba muchas fotos, porque hay otra cuestión en el documental, para la gente que hace documentales, que es... la identificación del material, porque el material tú no lo puedes poner. Entonces él lo conocí identificando muchas fotos en la fundación, de las fotos del 45, que claro, la mayoría de la gente joven no conoce mucho esos personajes. Entonces ahí empecé a Rómulo, y el atentado es una manera de aproximarse al personaje, porque por varias cosas. Para conocer el carácter de Rómulo, por ejemplo, saber que él, estando, y esto también yo lo sé,
desde de primera mano, porque quien lleva a Rómulo al hospital universitario es mi tío, Balmore. Sí, sí, cómo no, y entonces muy era amigo coronel. de Zamora. Lo que pasa es que la gente no conoce que Zamora, era muy cercano a la casa militar, y una cosa que la gente no sabe, que aquí lo contamos también, es que la casa en aquel momento era Los Núñez, que queda cerca de Tarcilandia. Casa de Altamira, sí. Esa era la casa presidencial. No había La casona se estaba construyendo, y la casona la habita Leoni, pero ya se empezó a construir la casona. Entonces él vivía ahí, y esa era una casa alquilada, y enfrente de la casa, en la calle, en la acera de enfrente, ahí estaban los edecanes. O sea, ellos tenían su casa separada ahí enfrente. Y bueno, está la historia que cuenta Zamora, que ellos se reunieron con mi abuelo y le dijeron, mire, no vaya, mañana no vaya a ese desfile militar, porque ya hay rumores Era de como inteligencia. difícil decirle a Rómulo. Y Rómulo le dijo a ellos mismos, hablando de los militares y de él como civil, le dijo, yo tengo que ir porque si no voy van a decir que yo tengo miedo. Y entonces eso era una cosa muy importante en ese momento para él demostrar. Era su deber. Era su deber, pero ya en la inteligencia bueno, él mismo estaba preparado porque lo ya le dijo. habían hecho un atentado en La Habana. Y lo dice aquí, yo estaba preparado psicológicamente para el atentado. Y una de las cosas interesantes del atentado es que aquí en este libro yo conseguí un material que me había dado una productora y lo tenía guardado ahí muy como por 20 años. Muy por interesante allí. ese documento. Y salió ese documento. Y por eso te decía que se conoce bien al personaje ahí, porque ahí hay dos cosas. Primero, la reacción de Rómulo, mientras todos estaban nerviosos por lo que acaba de suceder, incluso a uno de los militares se le fue una ráfaga de ametralladora, y eso me lo contaba mi tío Balmore. Y él fue quien calmó a la gente alrededor. Incluso cuando le dicen, mire, vamos a ir al periférico de Katia, él es quien dice, no, si estamos más cerca del universitario. Así que un hombre en aquellas condiciones, luego de primero la secuela que le dejó en un ojo y el oído, la explosión. Que eso es algo que la gente no sabe, que dice que se me quemen las manos, que lo repitieron mucho la izquierda y los enemigos de él. Y resulta que también fue un ojo y se le perforó un oído, o sea que no fueron nada más las manos. Además gente dice que él por supuesto, no fue el mismo después del atentado. Sufrió también consecuencias que se habla mucho de la piscina que él tenía, pero él tenía que meterse en la piscina. Él se ponía unos guantes para meterse en la piscina, pero él tenía que hacer cierto ejercicio y por eso él caminaba tanto en el Parque del Este. Bueno, de hecho yo conocí a Rómulo en la casa de Simón Díaz. En la piscina de Tanaguarena. Bueno, para que tú veas que él era muy de piscina. Y era por eso, porque el médico le recomendó que nadara un poco o que se metiera en la piscina para que moviera las articulaciones. Y lo otro que te decía que define la personalidad de Rómulo con respecto al atentado es cómo tratan después a los que aprenden después del... Sí, indudablemente. Ellos los llevan a juicio y se hacen pues todas las... Y Zamora Conde tiene el sumario de eso, el expediente. Lo tiene Zamora y eso fue una de las cosas que por ahí empezamos. Él tiene el expediente donde está todo, Yanes Bustamante, cómo que fue Cabrera Cifonte. Bueno, y Yanes Bustamante... Mi casa era, fíjate, para decirte, en mi casa coincidían mi tío Balmore, que es quien rescata realmente a Rómulo después del atentado, y la hija de Cabrera Cifonte. Ahora, pero fíjate eso era Venezuela, y podían convivir perfectamente desde distintos... Ahora, pero fíjate pero nos queda muy poco tiempo. Quiero darle la palabra a Claudia para que nos diga por qué tenemos que leer este libro de mi abuelo Rómulo. Claudia. Ay, porque Rómulo Betancourt es un personaje tan apasionante. Sí. Para mí, Rómulo este libro a mí me permitió hacer algo que yo creo que le va a permitir a las personas hacer exactamente lo mismo. Fue así como asomarme a través de una ventanita y ver a un hombre sensible, querendón, que era capaz de conmoverse, como decía él mismo, hasta las lágrimas cuando se le nombraba a alguno de sus nietos. Por ejemplo, hay una carta muy, muy conmovedora, porque dice eso, bueno, a uno de los hermanos de Álvaro, estuvo a punto de ahogarse, entonces él dice... a mí me conmueve hasta las lágrimas lo que le pueda pasar, porque la familia de Rómulo era muy pequeña. Era Virginia, su única hija, y sus 4 nietos. En el momento de la presidencia, solamente 2, Sergio y Álvaro.
y esas personas estuvieron muy cercanas. Este es un libro que permite saber cuál era la relación de Rómulo Betancourt, no solo con su familia, sino con él mismo. Es decir, sí, el hombre que se fue haciendo después, el hombre sensible frente al arte, frente a los artistas, el hombre que además tenía una relación muy personal y muy cercana con sus guardias civiles. Guardia civil que lo acompañó, algunos de ellos desde el 45 hasta su muerte en el 81, sí, pero que fueron hombres que estuvieron, que en un capítulo que se llama Los Hombres. Un poco se muchas cosas que se han dicho de Rómulo Betancourt en el libro, y incluso viendo el libro de Isa también, de Fidel también, se inventaron muchas de esas historias en Cuba, en laboratorios de guerra sucia. Bueno, y además conoce no solamente a ese Rómulo Betancourt, sino que escuchas los cuentos, porque los lees, pero los escuchas, los cuentos que tienen que decir Alirio Palacios, Américo Martín, Carlos Gottberg, por supuesto la propia Virginia Betancourt, hay fotos inéditas. Alicia Freilich. Sí. Y hay además una cronología comentada al final del libro, como para que la gente que no conoce mucho de la vida de Betancourt pueda seguirle el paso. Ya lo saben, vamos a leer el libro y vamos a tener seguramente oportunidad de volver a conversar, porque hay mucho que hablar sobre el personaje. Claro, ¿no? El personaje. Toda una vida y más. Una vida. Sí, el personaje, además yo creo que los va a sorprender este libro porque es la parte humana de Betancourt, que se ha tocado muy poco. Bueno, ya lo saben, mi abuelo Rómulo. Nosotros nos vamos y los esperamos en una próxima edición de Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez, gracias por acompañarme. Gracias a ti. Gracias a usted. Gracias, pues.